Buen día, el día de hoy abordaremos el tema de anatomía de rodilla por imagen en resonancia magnética. Soy Alex Velázquez, residente de tercer año del posgrado de Radiología e Imágenes Médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma. Bueno, es importante que tengamos en cuenta, en primer lugar, el protocolo de imagen que vamos a seguir. O sea, cuáles son las secuencias a utilizar. Y en este aspecto, la literatura recomienda utilizar secuencias sensibles a líquidos y para ello la densidad protónica con FAT-SAT, tanto en plano coronal, sagital como en axial. ¿Por qué? Porque nos permite valorar adecuadamente el cartílago articular y también es sensible a la valoración de la médula. Asimismo, recomienda utilizar secuencias GRE en proyecciones sagitales, debido a que son secuencias de susceptibilidad magnética, nos permite valorar presencia de depósitos de hemosiderina, así como condrocalcinosis. También es importante incluir en el protocolo imágenes ponderadas en T1, al menos una secuencia ponderada en T1 en cualquiera de los planos, porque nos permite valorar adecuadamente la densidad, la señal de intensidad de la médula, valorar los cambios por esclerosis, edema en los casos de trauma, ¿verdad? El protocolo de rutina que recomienda la literatura es, como ya mencioné anteriormente, secuencias en densidad protónica, tanto en axial, con FAT-SAT, sagital y coronal. Sin embargo, también recomienda la sagital GRE o, en su defecto, una sagital en densidad protónica. Y la secuencia T1 la recomienda en un plano coronal. Es importante que tengamos en cuenta que la posición en la que se debe colocar la rodilla es una posición neutra, en máxima extensión, y el campo de visión o el field of view es aproximadamente entre 12 a 14 centímetros. Se realizarán cortes de entre 3 a 4 milímetros y también unos cortes finos de menisco de 2 milímetros. La planificación, una vez que se hace la adquisición inicial, se planifican en dos de los tres planos. Por ejemplo, aquí estamos en un plano coronal y en un sagital. Entonces, a partir de estos dos se planificarán el plano axial, siguiendo la angulación de los cóndilos femorales y las mesetas tibiales, como vemos en esta imagen de la derecha. Y en esta otra también se planifican los cortes axiales. Ahora bien, si queremos planificar cortes coronales, utilizaremos el plano tanto axial como sagital, siguiendo siempre el plano de los cóndilos femorales. Y por último, para planificar los cortes sagitales, partiremos de un plano coronal y de un axial. Importante tener en cuenta que se realizarán cortes finos de meniscos planificados a partir de una secuencia coronal y también el del ligamento cruzado anterior a partir de secuencias coronales. Ahora bien, ¿qué protocolo de evaluación utilizar? Bueno, en algunas ocasiones se va valorando de acuerdo a la secuencia que estamos observando. Sin embargo, debemos de seguir un orden lógico. En este caso empezaremos primero evaluando hueso, la intensidad de señal de la médula, valorar cambios por edema, cambios por sustitución grasa también. Luego valoraremos el cartílago, que se encuentre homogéneo, de un grosor adecuado. Luego pasaremos a evaluar los músculos y tendones. Posteriormente los ligamentos, meniscos, luego los recesos que adquieren importancia cuando hay procesos inflamatorios y luego los colchones grasos. Entonces, bueno, vamos a empezar primero a identificar, como es anatomía de rodilla, primero identificar qué tipo de rodilla es la que vamos a evaluar. Entonces, aquí estamos en una secuencia axial en densidad protónica con FAT-SAT y la otra es una coronal T1. Entonces, al estar aquí, lo que tenemos que identificar es hacia qué lado, o sea, qué tipo de rodilla es. Entonces, lo que nos va a orientar es identificar hacia qué lado de la pantalla encontramos el peroné. Entonces, como aquí estamos en un corte que no nos permite verlo, tenemos que auxiliarnos de otros hallazgos secundarios. Entonces, en un cortes axiales valoraremos las carillas articulares de la patela.
entendiendo que generalmente la patela sucaria articular más amplia corresponde al lado externo. Por lo tanto, tendremos que pensar que si este es el lado externo, el peroné se encontrará hacia más caudal. Y aquí vemos que empieza a observarse el peroné. Por lo tanto, tenemos el peroné del lado derecho. Esto indica que estamos evaluando una rodilla izquierda. En los cortes coronales, que son los que tenemos aquí a la derecha, tenemos que tener en cuenta que aquí no estamos viendo el peroné en este corte. Sin embargo, vemos que si trazáramos una línea entre ambos cóndilos femorales, este estaría más caudal. Si este está más caudal, es el cóndilo interno. Entonces, por lo tanto, este será el externo y el peroné estará de este lado. Y vemos que la lógica fue correcta. Por lo tanto, estamos seguros que estamos valorando rodilla izquierda. Entonces, lo primero, estar ubicados con qué tipo de rodilla es. Luego, tenemos que tener en cuenta qué es medial y qué es lateral. Entonces, nos vamos a ubicar en la configuración de la tibia. Si observamos la tibia en forma de copa, como lo estamos viendo aquí, en esta secuencia sagital, estamos valorando la región medial. Por lo tanto, este es el cóndilo femoral medial. Y este corresponde al menisco medial, en su cuerno anterior, porque esta es la parte anterior, y su cuerno posterior. En la imagen de la par observamos que la tibia adquiere una configuración de palo de golf. Entonces estaríamos valorando el segmento lateral. Por lo tanto, este sería el cóndilo femoral lateral o externo y este el menisco lateral en su cuerno anterior y cuerno posterior. Y acá vemos el peroné. Entonces, una vez que estamos ubicados espacialmente con el tipo de rodilla y la lateralidad, ya vamos a poder empezar a evaluar cada una de las estructuras. Entonces, iniciaremos valorando las estructuras óseas. Entonces, es de vital importancia valorar en una secuencia T1 la intensidad de señal de la médula. En este caso, es una paciente de 35 años. Al ser una paciente adulto, esperamos encontrar médula homogénea, de intensidad similar a la grasa, debido a que ella es una médula ósea amarilla, la cual se encuentra compuesta aproximadamente en un 80% de grasa, 10% de agua y el resto de proteínas. Pero ¿qué sucede? No siempre vamos a encontrar la médula de esta forma. En los niños predomina la médula ósea roja, la cual tiene una señal de intensidad menor en secuencias T1. Sin embargo, nunca debe de ser menor que la intensidad de señal de las estructuras musculares adyacentes. Ahora bien, en los adolescentes es donde hay un poco más de dificultad al momento de valorar la médula, debido a que el recambio medular en los huesos largos empieza en el centro de ellos, o sea, a nivel de la diáfisis. Por lo tanto, a nivel de las epífisis puede ser que existan todavía áreas parchadas de médula ósea roja en combinación con médula ósea amarilla. Entonces es por ello que nos acompañamos de secuencias con saturación grasa, en la cual vamos a observar si tuviéramos áreas de médula ósea roja que son más hipointensas en T1, tendrían una densidad intermedia en una secuencia con saturación grasa, densidad protónica. Es importante tener en cuenta esto debido a que si hubieran otras áreas hipointensas a nivel de la estructura medular, pero el paciente, por ejemplo, tuviera antecedente de trauma, al valorar las secuencias susceptibles a líquidos con saturación grasa, estas tendrían a tener una intensidad de señal mayor, o sea, a brillar porque es líquido. Una vez dicho esto, también tenemos que prestar atención a la integridad de la cortical y ver que no hayan trazos lineales hipointensos que sugieran fracturas.
Otra cosa a tener en cuenta es que una vez que estamos valorando las estructuras, se tiene que valorar absolutamente todo. Esto lo digo porque si seguimos la valoración, podemos dejar por fuera valorar adecuadamente la patela. Y es muy importante debido a que existen variantes anatómicas de la misma, tal como la patela bipartita o tripartita. Entonces, aquí nos auxiliaremos de la historia clínica del paciente, si hay historia de trauma, si existe datos de edema óseo para hacer el diagnóstico diferencial de una fractura. Una vez que hemos valorado las estructuras óseas, pasamos al cartílago. Entonces, en este plano coronal, a nivel de la secuencia T1, esperamos ver el cartílago tanto de los cóndilos femorales como de las mesetas tibiales, con se va a ver hipointenso. Pero no únicamente nos tenemos que fijar en la intensidad de señal, sino también que esta intensidad de señal sea homogénea y que el grosor del cartílago sea adecuado. Vemos que en las secuencias de densidad protónica con saturación grasa, el cartílago tiende a tener una señal de intensidad mayor. Ahora bien, una vez que ya lo hemos valorado en planos coronales, es importante complementar la valoración del cartílago con planos sagitales, en el cual nos permite valorar adecuadamente tanto los cartílagos femorales como el de las mesetas tibiales. Ver que aquí estamos en un plano anterior, recorremos todo y nos vamos hacia, medial, y aquí un plano lateral. También nos debemos de apoyar de la secuencia axial para la valoración del cartílago retropatelar. Aquí vemos. Algo de especial importancia es que, si bien es cierto, el cartílago retropatelar recubre la caría articular lateral y medial, existe una parte que está más medial que se encuentra desprovista de este cartílago. Y no debemos de equivocarnos y pensar que aquí existe una lesión condral, sino que es algo completamente normal. Incluso tiende a acumularse líquido hacia ese nivel, como está desprovista de cartílago. Aprovechando esta valoración, tenemos que ver la congruencia entre la patela y el surco troclear. Ver que se encuentra de forma concordante. Una vez que hemos valorado el cartílago, pasamos a la valoración de las estructuras musculares. Entonces, si observamos, en el corte axial corresponde a la parte o a la porción más distal a nivel femoral. Entonces, a este nivel vamos a empezar a valorar qué tipo de músculos son con los que tenemos. Si sabemos que esta es la parte medial, bueno, aquí tenemos el vasto medial. Y este es el vasto intermedio. Hacia la porción posterior nos encontramos, posteromedial, nos encontramos con las estructuras musculares que conforman la pata de ganso, las cuales tienen función de flexor de la articulación de la rodilla. Aquí nos encontramos, la más superficial de ellas es el tendón del músculo sartorio. Adyacente a él nos encontramos con el músculo gracil. En algunas ocasiones, cuando hay lesión del ligamento cruzado anterior, tienden a hacer reparación del ligamento cruzado anterior con fibras del tendón del músculo gracil. También tenemos por acá el semitendinoso y en conjunto los tres forman la pata de ganso. Con íntima relación con el músculo semitendinoso tenemos este de mayor dimensión, que es el músculo semimembranoso. Adyacente estamos observando las estructuras vasculares y nerviosas de la fosa poplitea. Teniendo en cuenta también que esta otra estructura muscular que tenemos aquí, hacia la parte lateral, es el techo de la fosa poplitea y corresponde al músculo bíceps femoral. A medida que vamos bajando, tenemos que ir viendo la integridad tanto de las fibras musculares como de sus tendones.
ir evaluando sistemáticamente cada uno de ellos. Aquí vemos que va apareciendo a medida que vamos bajando, justo anterior al músculo semimembranoso, otra estructura muscular, la cual corresponde al músculo gemelo interno o gastrocnemio medial. Tener en cuenta que entre estas dos estructuras musculares son comunes los quistes popliteos o de Baker. Por tanto, cuando nos encontremos al realizar un ultrasonido, generalmente los ultrasonidos Doppler, ten en cuenta que si identificamos una imagen quística en la región medial entre estos músculos, es casi con seguridad que se trata de un quiste de Baker. Sin embargo, si la estructura quística se encuentra lateral, deberíamos de pensar en un diagnóstico alternativo. Otra de las estructuras musculares, a medida que vamos bajando, si este es el gastrocnemio medial, este sería el lateral. Y al seguir bajando vemos otra estructura muscular que sus fibras son una disposición transversa que corresponden al músculo popliteo. Bueno, en la valoración de los músculos y tendones también es importante que hagamos la valoración del músculo, del tendón del cuádriceps femoral, el cual, como mencioné anteriormente, se encuentra formado por el vasto medial, lateral e intermedio. Y se va a insertar en la parte superior de la patela, como estamos viendo en este plano sagital. Es normal que nos encontremos con estas imágenes lineales hiperintensas en su interior, sin que tengan significado patológico. Esto debido a la unión de los tendones a ese nivel. Luego, también la valoración de este ligamento, rotuliano. En este plano sagital, también podemos valorar si estamos ante una patela baja o una patela alta. Y esto se hace mediante la valoración del índice de Insall-Salvati. ¿Cómo lo podemos calcular? Bueno, primero tenemos que colocarnos a nivel de la patela y medir cuántos cortes tiene. Entonces aquí sería el primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces en este caso tiene aproximadamente, lo vemos en 9 cortes. La mitad, podemos tomar 5 como la mitad, entonces 2, 3, 4 y 5. Entonces a este nivel es donde realizamos la medición. Entonces mediríamos esta de aquí y mediríamos hacia acá. Y tenemos que dividir este valor entre este. El resultado tiene que oscilar entre 0.8 y 1.2 para poder decir si se trata de un resultado menor, patela baja, y un resultado mayor, patela alta. Una vez que estamos aquí en este plano sagital, también es importante tener en cuenta la valoración de los colchones grasos a nivel suprarrotuliano y la grasa de Hoff. Porque cuando hay patología traumática tienden a producirse cambios inflamatorios a este nivel. Ahora, siguiendo con el esquema de evaluación, pasaremos a la evaluación de los ligamentos. Entonces, tenemos aquí que una forma de valorar los ligamentos colaterales es en una proyección coronal. Debido a la disposición del ligamento colateral medial, lo podemos observar en un único corte. Vemos aquí cómo va desde el cóndilo femoral interno hasta la tibia. Sin embargo, el ligamento colateral lateral tenemos que seguirlo en varios cortes. Aquí empieza desde el cóndilo lateral femoral hacia el peroné. ¿Cuál es la función de ellos? Bueno, ser estructuras estabilizadoras y evitar esos movimientos laterales de la articulación de la rodilla.
también podemos ver cómo viene acá la extensión de la fascia lata, denominada tracto iliotibial, que viene a insertarse al tubérculo de Gerling. Dentro de las estructuras ligamentarias también tenemos que valorar la presencia de plicas, las cuales son repliegues sinoviales. Carecen de importancia clínica si no están con cambios patológicos. Sin embargo, al estar engrosadas o contactando con superficies condrales o articulares, ya adquieren significado patológico porque pueden ser causa de dolor. En este caso, observamos una plica a este nivel, sin que tenga cambios patológicos. Existen diferentes tipos, pueden ser superiores, inferiores o medias. Luego, con la valoración de los ligamentos cruzados. Los ligamentos cruzados, iniciaremos por el ligamento cruzado posterior, que debido a su angulación, generalmente es posible valorarlo en un único corte, teniendo esta forma característica. Recordar que una de sus funciones principales es evitar la traslación posterior de la tibia y también ser estructuras estabilizadoras de la rodilla. Vemos que es una estructura hipointensa. Que tiene su inserción en el cóndilo femoral medial y en la meseta inclinada posterior de la tibia, como vemos en esta imagen en sagital, y aquí en la proyección coronal podemos observar aquí cómo se va a insertar. Este es el ligamento cruzado posterior y si lo seguimos, si lo vamos siguiendo en el plano coronal, vemos cómo se va a insertar al cóndilo femoral medial. A este nivel también es importante que valoremos otros ligamentos, como ser los ligamentos menisco femorales, los cuales tienen una disposición anterior y posterior respecto al ligamento cruzado posterior. Estos ligamentos meniscofemorales unen el cuerno posterior del menisco lateral hacia el cóndilo femoral medial y son el ligamento anterior o de Humphrey y el posterior o de Risper, lo que estamos observando en esta proyección coronal, sagital. Ahora bien, con respecto a la valoración del ligamento cruzado anterior, es importante tener en cuenta que su función es evitar la traslación anterior de la tibia. Por ende, si al valorar las imágenes coronales identificamos traslación anterior de la tibia, podemos inferir de que es un dato indirecto de patología del ligamento cruzado anterior. Debido a su disposición, es difícil valorarlo en un único corte, a diferencia del ligamento cruzado posterior. Sin embargo, tenemos que fijarnos que tenga una angulación respecto a la tibia de aproximadamente 45 grados. Es normal que existan imágenes lineales hiperintensas en su interior, debido a que es una estructura intraarticular extrasinovial, y esas estructuras lineales corresponden tanto a fibras de grasa como a líquido en su interior. Tiene dos fascículos. El fascículo anteromedial, el cual se inserta a nivel tibial preespinal, que es este que estamos viendo aquí, y el fascículo posterolateral, que ya se inserta interespinal, que es este que vemos acá. Entonces, en la proyección coronal podemos ver las inserciones a nivel de la tibia. Sin embargo, nos tenemos que auxiliar de las proyecciones axiales para ver su inserción a nivel del cóndilo femoral. Y vemos que se insertan en el margen posterolateral del menisco, del cóndilo femoral lateral. Y lo vemos aquí.
porque este que vemos adyacente hacia el cóndilo medial es el ligamento cruzado posterior. Ya hacia su inserción tienden a unirse y es difícil su diferenciación de los dos fascículos. Una vez que hemos valorado los ligamentos, pasamos a la valoración del menisco. Recordar que los meniscos son estructuras que brindan estabilidad y congruencia articular. Si existe lesión de los meniscos, tienden a acentuarse los cambios osteodegenerativos. Tenemos dos. Uno es el menisco medial. Ambos tienen configuración en C. Sin embargo, el menisco medial es más amplio, a diferencia del menisco lateral, que es menos amplio. Se dividen en cuerno anterior, cuerpo y cuerno posterior. Importante mencionar que hay ciertas zonas. Dentro de estas zonas tenemos la zona periférica, que es la zona vascular o también denominada zona roja, en la cual podemos identificar algunas imágenes lineales hiperintensas que no debemos de confundir con lesión, debido a que a este nivel es común encontrar esos vasos. Si hay lesión de menisco en la zona roja, generalmente no se le da tratamiento quirúrgico, debido a que su rica vascularidad ayuda a regenerar la lesión. Los meniscos se comunican entre sí a través de ligamentos, y un ligamento es el ligamento transverso de los meniscos. Entonces, en esta proyección en axial de corte fino de menisco, podemos ver esta imagen hipointensa que viene a este nivel. Corresponde al ligamento transverso de los meniscos. Sin embargo, es mejor visualizada a nivel sagital y vemos aquí este punto hipointenso corresponde a eso. Entonces, no hay que confundir esta imagen lineal hiperintensa con una lesión meniscal. Entonces, lo vamos a seguir. Vemos que aquí viene. Sigue. Bien. Y vemos ahí cómo vemos el punto o esa imagen hipointensa que corresponde al ligamento transverso de los meniscos. Otra cosa es que cuando sospechamos de que existe patología meniscal, generalmente tenemos que buscar hallazgos secundarios, buscar quistes parameniscales o algún tipo de derrame o líquido a ese nivel o lesiones a nivel subcondral. Ahora, también a nivel de los meniscos es importante la valoración de sus raíces, la cual en la literatura refieren que es mejor realizarla en un abordaje coronal. Entonces, tienden a tener esta disposición característica. Las raíces posteriores de ambos meniscos. Una vez que hemos concluido la valoración de los meniscos, solo nos queda la valoración de los diferentes recesos. ¿Cuáles recesos tenemos? Bueno, a nivel sagital podemos valorar a nivel suprarrotuliano, prerrotuliano, infrarrotuliano profundo y pretibial. Y en secuencias axiales, en cortes axiales, podemos valorar los recesos que estén adyacentes al tracto iliotibial y a los músculos que conforman la pata de ganso. Como les comenté, adquieren significado o importancia cuando están inflamados o hay líquido en su interior. Aquí podemos ver el retináculo medial que tiene escasa cantidad de líquido, así como el retináculo lateral. Y bueno, esto es el tema que había preparado para el día de hoy. Estoy atento a sus comentarios y sugerencias. Gracias por su atención. Alex, bonita clase, feliz. Es una buena descripción anatómica de cortes, posicionamientos
y estructuras a evaluar en forma secuencial que nos ayudan a tener una mejor lógica de diagnóstico. Los felicito, está muy bonita la clase. No sé si los demás compañeros tienen alguna pregunta, duda. La pueden hacer. Bueno, si no tienen dudas, comentarios, entonces concluimos con la clase del día de hoy. Gracias, doctor.